Con Parménides estamos al frente de un autor que, cuestionándose exactamente las mismas cosas que Heráclito, las resuelve con las mismas variables que Heráclito, pero curiosamente, Parménides y Heráclito son más o menos como visiones diametralmente opuestas, de alguna manera. ¿Cómo se entiende esto? Parménides y Heráclito, fijándose en los mismos problemas, haciéndose las mismas preguntas y utilizando para responder más o menos las mismas variables, terminan resolviendo el problema en direcciones que son opuestas entre sí. O sea, lo que en Parménides es, por decir A, en Heráclito es B, y a la inversa. Lo que en Heráclito es A, en Parménides es B. Y casi que calzan como si fuera uno el negativo del otro, por decirlo de alguna manera. Calzan como si uno fuera el inverso, como dicen en matemáticas, el inverso del otro. Con lo cual, bueno, eso facilita ciertas cosas en el sentido de que ya vimos ciertos conceptos importantes, ciertas preguntas importantes en Heráclito, y ahora es cuestión de plantear esas mismas preguntas y de ver esos mismos conceptos, pero en Parménides. No sé si el grupo 4 ya tiene por ahí la respuesta a la pregunta contextualizadora. Sí, profe, era lo de quién fue Parménides, ¿verdad? Es correcto, más o menos cuándo nació y qué hizo. Que dice que vivió en el siglo -15 antes de Cristo. Nació en Elea, una colonia griega del sur de Italia. Se le atribuye un poema llamado Acerca de la naturaleza, del cual poseemos 19 fragmentos que se han dividido en proemio o canto de apertura, discurso de la verdad y discurso de la opinión. Creó la escuela eleática, en la cual fue parte de actividades que pretendían dar razones capaces de explicar la forma en que definía el ser. Ah, muy bien. Muy bien, sí, solo que no es siglo XV antes de Cristo, es siglo V antes de Cristo. El siglo XV antes de Cristo es incluso anterior, es como 6 siglos antes de Homero. Y este autor es más bien 4 siglos posterior a Homero, a la Ilíada, a la Odisea y todo eso. Pero no, en general muy bien. Vamos a ver ciertas cosas, efectivamente, nada más para cotejar. Sí, efectivamente es de una región. Si Parménides naciera hoy en día, diríamos no que era griego, sino que sería italiano, ¿verdad? Y muy probablemente no escribiría en griego jónico, sino escribiría en italiano, ¿verdad? En algún dialecto del italiano. Esto simplemente nos sirve para recalcar de nuevo la importancia que tiene todo este entorno cultural, económico, de lo que está alrededor del mar Mediterráneo. Todas estas costas fueron sumamente dinámicas en el siglo V antes de Cristo. O sea, en todos estos siglos, ¿verdad? Donde la cultura griega se cultivó de una manera tan importante. Y Parménides es un representante importante de la filosofía en ese momento. Hay quienes dicen que era discípulo de otro filósofo importante que era Genófanes. Vamos a ver, no sé si lo recordarán porque esto lo vemos como muy de pasadita. En algún momento Benjamin Farrington menciona a Genófanes en su texto cuando él habla de que Genófanes tenía una actitud en contra o enfrente más bien de todo lo que era ese conjunto de dioses en el mundo griego, que era bastante opuesta a esa manera de plantear, digamos, todo ese esquema, todo ese panteón de dioses. Genófanes en algún momento decía que los seres humanos no nos habíamos dado cuenta de que simplemente los dioses son como proyecciones de nuestras maneras de vernos a nosotros mismos, solo que agrandados o magnificados, por decirlo de alguna manera. Genófanes decía que si nosotros, si los bueyes tuvieran dioses, muy probablemente sus dioses tendrían formas muy cercanas a ellos, serían también parecidos a bueyes o cosas por el estilo. Profe, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Eso de lo de los dioses que
que los veíamos como si fueran proyecciones de vernos. ¿Quién es que lo decía? Genófanes, de quien supuestamente es discípulo Parménides. Gracias, gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Eso, Genófanes también fue un autor muy interesante en la griega, en la Grecia antigua. ¿Sí? Ahora, esa noción de que los dioses terminan siendo una proyección de lo humano se ha mantenido durante casi que casi que toda la historia humana, ¿verdad? Todavía encontramos propuestas así en siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Son explicaciones que han venido así acompañándonos desde entonces. Parménides puede que haya sido discípulo de Genófanes, ¿verdad? O bien pudo haber sido también discípulo de Anaximandro, a quien también vimos en el curso, ¿verdad? Hay quienes dicen que entonces haya sido natural de Mileto, de donde era Anaximandro, ¿verdad? Ahora, lo que nos interesa con Parménides es ir viendo cuáles son sus propuestas. Del grupo 4, ¿quién fue que participó? La compañera, es que no vi el nombre. Fue Paula. Paula. Ah, ok. Bueno, era simplemente para decir que tal como Paula nos había dicho, Parménides nos presenta, ustedes vieron que con Heráclito teníamos este asunto de que de Heráclito tenemos un libro, pero solamente nos quedan fragmentos. Y no hay nadie que pueda tener absoluta seguridad de cuál era el ordenamiento que tenían estos fragmentos en el libro original. Porque lo que tenemos es eso, es como una vasija que se quebró, que sabemos que todas estas piezas que tenemos en la mesa son de una vasija, pero no podemos reconstruir la vasija completa porque o faltan piezas o no queda muy claro cuál queda con cuál va en qué lugar con otra, ¿verdad? Con Parménides tenemos una característica bastante interesante, y es que de su poema tenemos una reconstrucción prácticamente cabal, o sea, prácticamente completa. Gracias a que en el siglo VI, vamos a ver, los filósofos griegos empezaron a ser muy importantes para toda la cultura que hoy llamamos occidental. En el siglo VI, o sea, ya en plena, bueno, en la Edad Media temprana, por decirlo de alguna manera, había personas que se dedicaban a estudiar filosofía, y un autor que se llamaba Simplicio, que estudiando textos de Aristóteles, hizo un comentario, como cuando ustedes están haciendo la tesina, ustedes están hablando sobre un tema y de pronto dicen, bueno, aquí podemos meter esta otra información que podría ser importante para nuestro trabajo. Bueno, de esa manera Simplicio, el que estaba haciendo un trabajo sobre Aristóteles, en uno de los comentarios que estaba haciendo sobre Aristóteles, empezó a hacer un comentario en el cual explicó la propuesta de Parménides. Y tanto se emocionó en ese comentario que terminó transcribiendo el poema prácticamente completo. Ese detalle de que este estudioso del siglo VI, Simplicio, se hubiera dado la tarea de copiar el poema de Parménides prácticamente completo, le hizo un gran favor a Parménides, por decirlo de alguna manera, en tanto que permitió que el poema se conservara de una manera que prácticamente no tenemos otro autor de esta época de quien hayamos de que hayamos rescatado tanto de su obra original. Y eso es un dato muy importante, porque entonces la propuesta de Parménides sí la tenemos muy completa, por decirlo de alguna manera. Ahora, curioso, estamos en clase de filosofía y realmente lo que estamos ahorita leyendo es un poema, ¿verdad? Es un poema filosófico, ¿verdad? Esto nos permite ver también que la filosofía se puede presentar en formatos muy diferentes, muy diversos. Eso es interesante. Con todo esto, hay que hacer aquí una mención, y esa mención es prácticamente una mención honorífica para Parménides, en el sentido de que en la antigüedad
ser poeta, en la antigüedad griega, ser poeta era algo digno de mucho reconocimiento cultural, social, ¿verdad? O sea, no era cualquiera al que le recibían un poema. Y el poema de Parménides fue importante al punto que sobrevivió el paso de los siglos, ¿verdad? Y eso dice mucho, digamos, de la figura, de la importancia de la figura de Parménides en el mundo filosófico, en el mundo clásico en general. Recuerden que en el mundo antiguo la poesía se potenciaba mucho, más que nada porque era incipiente, por decirlo de alguna manera, el hecho de manejarnos con textos escritos para guardarlos en una biblioteca, por así decirlo. Se sabe, por ejemplo, que, vamos a ver, con respecto a las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, que son tan importantes, se sabe que son obras que se conservaron por medio de tradición oral, de transmisión oral, ¿verdad? Entonces, es una cultura que está muy acostumbrada a producir mensajes, por ejemplo, en este formato, en verso, porque ese formato de suyo posibilita, potencia el que se aprenda de memoria. Además, culturalmente eran personas que tenían ese entrenamiento, digamos, ese gusto por aprenderse cosas de memoria para recitarlas después y transmitirlas de esa manera. El poema de Parménides se conserva también gracias a esa posibilidad de transmisión oral. Ahora, tal como lo decía Paula, efectivamente el poema tiene 3 partes, ¿verdad? Un preámbulo, o sea, una parte introductoria, que es, bueno, ustedes lo vieron, ¿verdad? Es una especie como de relato de cómo es que procede el arrebato en el cual Parménides de alguna manera resulta ser un iluminado, ¿verdad? Después tenemos lo que vamos a decir, una segunda parte, que es la parte ontológica, o sea, la parte donde Parménides explica cuál es el ser de las cosas o cómo entiende él que las cosas son. Y una tercera parte, o una tercera división, que es la parte donde él nos habla de las apariencias. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos esto de la permanencia y el cambio? Que cuando tenemos esos dos opuestos como los fundantes de la explicación, lo que hacemos es que dejamos uno de los dos como lo que en realidad es, o bien el cambio es lo real y la permanencia es aparente, o bien al revés, la permanencia es lo real y el cambio es lo aparente, ¿verdad? Entonces, esta última parte del texto de Parménides trata sobre las apariencias. Vamos a ir viendo una a una las partes. Y por cierto, recuerden que, no sé si lo dije en la clase pasada, pero ontología es básicamente el estudio de las cosas. ¿Cómo es que podemos saber qué son las cosas y cómo son? A eso es a lo que se dedica la ontología. Para Parménides esto va a ser importante, de hecho importantísimo, ya lo vamos a ver cuando entremos a ver el contenido del poema. Bien, otra cosa que es importante. Parménides es un autor para el cual, o uno de los autores para quienes la razón, lo que podemos conocer mediante esta herramienta que tenemos, que es nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra capacidad de comprender, la razón entonces es importantísima para poder entender el mundo, para poder descifrar el mundo, ¿verdad? Al igual que con Heráclito, el logos que podemos hacer de las cosas, o sea, el relato que podemos hacer de las cosas, va a ser importante para poder manejarnos en el mundo. Vamos a ver, esto sigue estando en línea con lo que hemos venido viendo desde que empezó el semestre, y es la importancia que tienen nuestras formas representacionales de ver el mundo.
Eso es importante, ¿por qué? Porque por medio de la razón nosotros hacemos ese modelo, esa representación, y a partir de ahí incluso nos damos a nosotros mismos un lugar en ese mundo. Ahora, Parménides nos dice que la razón es suficiente para poner en tela de juicio lo que captamos por medio de los sentidos. ¿Se acuerdan que Heráclito nos decía que mejores testigos son para nosotros los ojos que los oídos? ¿Ya? Esto es porque para Heráclito efectivamente nosotros podemos conocer cosas mediante los sentidos. Hay sentidos que son mejores que otros para estos autores, pero de todo esto, a todo este conocimiento que es sensorial, lo que va más allá de ellos y lo que conoce de mejor manera y de manera más importante es realmente la razón. La razón, podemos decir que es la que permite evidenciar, gracias a la propuesta de Parménides, que nuestros sentidos son limitados de alguna manera, ¿verdad? O sea, lo que decíamos la vez pasada, las apariencias engañan, sí. ¿Y de dónde surge esto del conocimiento aparente? Bueno, surge a partir de que, aunque los sentidos nos permiten conocer, son insuficientes. ¿Qué quiere decir que nos permiten conocer y que son insuficientes? Es evidente que nosotros conocemos mediante los sentidos. Es decir, ustedes en este momento están viendo una presentación y están escuchando mi voz, y esto de alguna manera les está transmitiendo algún mensaje. La clase tiene algún contenido y ustedes ese contenido lo están recibiendo gracias precisamente a representaciones que son sensibles. Sin embargo, para conocer lo que las cosas realmente son, no nos podemos quedar solamente con lo que los sentidos nos dicen. Tenemos que remontarlos, tenemos que ir más allá, y ese más allá de los sentidos, ese remontar los sentidos, lo alcanzamos gracias a la razón. Cuando veíamos a Tales y a Anaximandro, yo les hablaba de una palabra que es importante para estos autores en el sentido de que lo que están haciendo al ir más allá es separarse de la manera más inmediata de ver las cosas y a partir de la razón tener un conocimiento de lo que supera las meras apariencias. Ese proceso es lo que llamamos abstracción. Ya lo hemos visto en varios momentos en el curso, con los autores anteriores y con las propuestas anteriores. Ok, Ana Sofía Benavides Jiménez hace una pregunta bastante interesante. Dice que sí, él usaba el individualismo fenomenológico, o si no es así. Vamos a ver. Podría decir que sí, con algún pero, Ana Sofía, por lo siguiente. Efectivamente, el conocer mediante la experiencia, mediante los sentidos, es importante para Parménides. Ahora, él no lo tematizaba a partir de un mero individualismo, o tampoco lo tematizaba como la palabra fenomenológico lo indica. La palabra fenomenológica es que también tiene una raigambre que es muchísimo más contemporánea a nosotros que a Parménides. Es decir que la palabra fenomenológico, aunque sus raíces son griegas, la palabra se acuña más o menos así, con esa importancia epistemológica en filosofía, a partir de Kant en el siglo XVIII, digamos. Y después, ni qué decir, con Hegel y más adelante con la fenomenología del siglo XX, ¿verdad? Entonces, habría ciertas cosas que calzaría con lo que podríamos definir como un individualismo fenomenológico, pero faltan, digamos, unos cuantos siglos, digamos, para proponer tal cosa como así tal cual. No sé, Ana Sofía, si queda clara la respuesta. Sí, profe, sí me quedó clara, es que no sé, me dio curiosidad, entonces, obviamente yo, sí, lo de los siglos, pero se me ocurrió eso, entonces quería comentarlo. Gracias. Y una pregunta, Ana Sofía, ¿de dónde obtuvo ese contenido? Porque, o sea, vamos a ver, no es así nomás que a uno se le ocurre preguntar por el individualismo fenomenológico.
Es que yo estudio ciencias políticas y estamos en epistemología y precisamente hoy tuve un examen sobre eso. Ah, caramba, sí, ya, ya. Sí, sí. Entonces, claro, se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente y bueno, pues sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. A usted, profe, gracias. Con gusto. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Desde los sentidos para Parménides, el mundo es apariencia. Para conocer lo que el mundo es, realmente tenemos que remontar lo que los sentidos nos indican. Yo creo que en algún momento ya yo les había dicho que en el mundo griego o nosotros heredamos del mundo griego una característica a propósito de cómo conocemos, y es que los verbos que tienen que ver con contenido epistemológico, los verbos que, al menos en nuestra cultura, más se relacionan con el conocimiento adecuado, tienen que ver con los verbos visuales. Vamos a ver. Bueno, ven, por ejemplo, esto aquí se me acaba de salir. Les acabo, para ver si esto se entendió, yo les digo, vamos a ver, ¿ya? O, por ejemplo, vean que hay una metáfora a propósito de algo visual, cuando, para ver si ustedes están entendiendo, yo les pregunto si las cosas están quedando claras, por ejemplo, ¿ya? O, vean la diferencia que hay cuando uno dice que conoce las cosas a partir de verlas o a partir de oírlas, ¿ya? Saber algo de oídas es como saberlo de manera un poco imperfecto. Es como dicen por ahí también, el dicho es que hay que ver para creer, como decían por ahí. Entonces, con Parménides, o desde el tiempo de Parménides, ya tenemos esta importancia que tiene el conocimiento que aportan los sentidos, pero los sentidos nos pueden engañar. ¿Por qué? Hemos visto, bueno, ahora ya no recuerdo quién fue, pero ahora, con solo que abrí la sesión, alguien me dijo, vean, hoy cambiamos de lugar, ¿verdad? Alguien lo notó. Alguien lo notó. Es evidente que efectivamente hubo un cambio para la sesión de hoy, o ha habido cambios para la sesión de hoy. ¿Cuáles cambios son evidentes? Ya solo el hecho de que la semana pasada estábamos viendo a Heráclito y hoy estamos viendo a Parménides, ya eso es un cambio. Luego a Sanchito se le ocurrió venirse para el corredor, eso también es un cambio. ¿Lo ven? Parménides diría, tengan cuidado con esas evidencias, entre comillas, con esas evidencias que dan los sentidos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por lo que es solamente aparente, terminamos no conociendo. En la clase pasada habíamos visto una contraposición en los tipos de personas. Había unos que estaban despiertos, un tipo de personas que estaban despiertas y otro tipo de personas que estaban dormidas, ¿verdad? En ese sentido, dependiendo de qué tan adecuado sea el conocimiento que tenemos del mundo, podemos ubicarnos dentro de una de estas dos categorías. Para Parménides eso también es importante. Tenemos que tener un conocimiento adecuado del mundo, pero si nos dejamos llevar solamente por las apariencias, que generalmente van a estar vinculadas con lo que conocemos por medio de los sentidos, entonces no vamos a saber de qué tratan las cosas. O sea, no vamos a saber realmente cómo es el mundo ni cómo vivir en él. Ahora, aquí está una de las contraposiciones fuertes entre Heráclito y Parménides. Para Parménides, o mejor dicho, veamos primero Heráclito, que lo vimos la vez pasada. Para Heráclito, lo único que existe es cambio. Y cualquier tipo de permanencia que nosotros digamos que conocemos es ilusoria. El cambio es lo que existe y la permanencia realmente es una ilusión. Si nosotros nos dejamos engañar, vamos a pensar realmente que lo que existe es permanencia y no cambio, ¿verdad? En Parménides el asunto es exactamente al contrario, es diametralmente opuesto. Para Parménides lo que existe, lo que de verdad es la permanencia, y lo que vemos que cambia es pura ilusión. No sé si con esto tendrán alguna pregunta o comentario.
¿Hay preguntas? ¿No? Profe, pero entonces cómo le dio Parménides desde una perspectiva así, por así decirlo, cómo le dio una interpretación tan opuesta a Heráclito, si digamos, si por así decirlo, lo que ahorita tiene más sentido sería que la permanencia es como más o menos ilusoria y el cambio es permanente, algo así, no sé cómo Sí. decirlo. Así, Entonces, así lo vimos con Heráclito, de hecho, sí. ajá, digámosle, ahorita lo que más tiene sentido es esto. Si yo lo hago al revés y digo que la permanencia es ilusoria y lo que al revés, no sé cómo, ya me confundí esto. La permanencia es lo único que existe y el cambio es pura apariencia. Exacto, o sea, para mí eso no tiene mucho sentido en esto y en la realidad, pero de ahí es cuestión de interpretación, creo yo. Bueno, vamos a ver si es cuestión de interpretación o si es cuestión de perspectiva. Bueno, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Tania. Tania. Sí, profe. Ok, Tania, vamos a ver. Te lo pongo así. Y ojo que yo ya les había dicho en la clase pasada que a mí de estos dos, bueno, no sé si se los había dicho, pero a mí me gusta mucho Heráclito. ¿Ya? Yo soy del team Heráclito, ¿verdad? Ahora, el punto es, Tania, vos en este momento, no sé, estarás sentada en alguna silla o recostada en algún lugar. Sí, correcto. Ambas. Ok, perfecto. El asunto es es ahí a donde estás sentada y recostada, es completamente sólido, al punto que vos, te sostiene, aquello en lo que estás sentada o recostada te sostiene, ¿correcto? Correcto. Ok, ahora, esa solidez tiene validez para nuestra escala de existencia. Obviamente, este ejemplo no es Parmenidio, porque él no tenía el conocimiento de lo que te voy a decir, pero si nosotros, usted vio la película Ant-Man. Sí. Ok, vea lo que pasa ahí. El científico tiene un traje y toda la tecnología que le permite meterse a un mundo completamente microscópico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya él está de ese tamaño, cuando está en lo que es completamente microscópico, él se da cuenta, por ejemplo, que, bueno, o más bien, hoy sabemos que ese lugar a donde usted está sentada realmente se mantiene cohesionado por la atracción que hay entre las moléculas y todo esto, pero realmente las moléculas y los átomos y todo esto son prácticamente espacio vacío. En lo muy, 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 muy pequeño, esa solidez que usted siente al estar sentada y recostada en donde está sentada y recostada, realmente tiene que ver solamente con el hecho de que a la escala en que nosotros existimos, a la escala en que nosotros somos un tipo de ser organizado, esa solidez es algo evidente. Pero si nos vamos a lo muy, 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 muy pequeño, esa solidez realmente se pierde de vista. ¿Por qué? Porque las distancias que hay entre las partículas que componen las cosas son enormes. Entonces, ya no es tanto un sólido, sino más bien mucho espacio vacío. Entonces, vamos a ver, lo que podríamos preguntar es, ¿y esta manera de entender el mundo es ilusoria entonces o no lo es? Otro ejemplo es, y le voy a preguntar acerca de otra película. ¿Usted vio Hombres de Negro, la primera? Men in Black. Claro. ¿Ok? ¿Usted se acuerda cómo termina esa película? Al puro final. Realmente es que ahorita que me pongo a pensar, me acuerdo de la segunda, o sea, me acuerdo del final de la segunda, pero el de la No, primera. el que me sirve es el final de la primera.
al final de la primera, se ve una toma donde empieza a salir, sale de Estados Unidos, porque ahí es donde se lleva a cabo la película, ¿verdad? Sale de Estados Unidos, sale de la Tierra, después se ve el sistema solar y se sigue ampliando la imagen, ¿verdad? Y se sigue ampliando al punto de que ya no se ve solo el sistema solar, sino que se ve la galaxia y después se ve un montón de galaxias y de pronto se sale la toma todavía más y resulta que todas esas galaxias están dentro de una canica con la que está jugando un extraterrestre que es de un tamaño, pero hiper recontra colosal. Porque lo que está es jugando con una canica que adentro tiene un montón de galaxias, millones de planetas en los cuales estamos nosotros. Este ejercicio es meramente hipotético, es solamente un ejercicio mental. Pero si nosotros pudiéramos ver la totalidad de la galaxia, si pudiéramos salirnos de la galaxia para ver esa totalidad, nosotros lo que veríamos es más bien como una nube grandísima, ¿verdad? Y nos perderíamos completamente de vista los seres humanos. Cualquier cosa que esté en el planeta Tierra, ahí se pierde de vista. ¿Por qué? Porque la escala en la que estamos ahora experimentando ese ver el universo, hace que nosotros ya nos perdamos de vista. Entonces, ahora sí, para terminar de responderle, Tania, la pregunta es, ¿el cambio y la permanencia no será que dependen de la manera en que nosotros, los seres humanos, estamos configurados como seres que existen en una determinada escala, a un determinado tamaño, y que eso de alguna manera es lo que hace que nuestra forma de conocer sea limitada en ese sentido? ¿Podrá ser? Claro que es limitada porque, bueno, se nota desde el momento en el que uno sale de la atmósfera, ya nosotros ni siquiera nos vemos en ese momento. Claro. Entonces es como, obviamente, como usted lo dijo, nosotros tenemos que ver que no somos los más grandes, obviamente no vamos a ser los seres más grandes del mundo, pero en sí que nos di. Todo depende de algo. Puede ser que las dos estén fusionadas a algo, pero no llego a qué. Ahorita vamos a ver entonces cuál es la propuesta que hace Parménides a propósito de cómo son las cosas, qué es lo que existe y cómo existe, y en función de eso vamos a ver qué significa esto de la permanencia y el cambio. Entonces, Tania, deme unos cuantos minutos, yo creo que por ahí dentro de una media hora ya podríamos estar más o menos empezando a responder esto. Ok, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces, veamos ahora lo siguiente. Parménides parte del hecho de que el mundo cambia, pero solamente en apariencia. O sea, el cambio existe, estamos claros, ¿verdad? No podemos negar que el cambio existe. Como yo les decía, ya solo el hecho de que hoy hayan cambiado ciertas variables con las cuales estamos dando el curso, ya eso lo evidencia. Ahora, el punto es, Parménides lo que le dice a uno, vamos a ver, para suavizar un poco la respuesta que le di ahora también a Tania, el punto es, ese cambio realmente existe, pero no es lo más importante de lo que existe. Y tampoco es lo que nos permita definir y conocer en última instancia lo que existe. Por eso decimos que el cambio que se da efectivamente es pura apariencia. Cuando nosotros, vamos a ver, pongámonos parmenídeos, cuando nosotros nos demos cuenta qué es lo que tenemos que conocer del mundo, vamos a remontar ese cambio y nos vamos a dar cuenta de que lo que hay que conocer es más bien la permanencia. El cambio hay que superarlo, hay que ir más allá de él, hay que quitárselo de los ojos porque de alguna manera es engañoso, ese es el problema. Y aquí, vean qué bonitas estas palabras. Empecemos por la doxa. Cuando nosotros nos quedamos con solo lo que es apariencia, estamos emitiendo solamente una opinión, una doxa. Una doxa. Esa palabra doxa se traduce como opinión. Y la opinión tiene una validez subjetiva, muy bien, eso uno puede opinar y está muy bien que uno opine, pero las opiniones, como les decía, tienen una validez que es muy limitada.
de lo que yo opino, no se sigue nada más allá de lo que tiene que ver conmigo. O sea, yo opino que algo es de una determinada manera, pero de ahí no se sigue que ustedes tengan que opinar lo mismo, que ustedes tengan que estar de acuerdo conmigo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por eso es que la doxa que se forma a partir de la apariencia, hay que superarla, hay que ir más allá de ella. Y de lo que se trata para estos autores es de que lleguemos a poder conocer la verdad de las cosas. Esto es un planteamiento que es muy pesado todavía para estos autores. Todavía buscaban esa verdad de las cosas, ¿verdad? Pero vean la palabra verdad tal como está ahí transliterada del griego, aletheia. Aletheia. Es una palabra hermosísima. Es una palabra hermosísima. Vean lo que significa etimológicamente. Esta primera A que está aquí es una A privativa, se llama, o una A negativa. Esa A significa no o significa sin. Por ejemplo, cuando uno dice que uno está afónico, ¿verdad? O cuando uno dice que un escrito es anónimo, eso quiere decir que uno está sin voz y que el libro no se sabe quién lo escribió. La palabra aletheia entonces se compone de esa negación y después de la partícula aletheia viene del lethes, del lethos, que significa velo, un velo. Un velo como el que uno se puede poner enfrente de la cara, un velo que cubre el rostro. ¿Cuál es el problema? Como el de las novias. Como el de las novias, solo que las novias, el de las novias es como muy clarito, ¿verdad? Ese velo, más bien como el velo cuando van a inaugurar una obra de arte, una escultura o una pintura, que lo que le ponen es un velo como una cortina, más bien. ¿Ya? Ese velo, ¿para qué sirve en el caso de las obras de arte? No es como para que no se ensucie, para que no se maltrate. No, porque después de que ya la inauguran, la dejan sin velo. Para que nadie lo vea. ¿Cómo fue? Para que nadie lo vea. Ok, lo entendí. Sí, para que no lo vean. El punto es, lo vamos a inaugurar a las 2 de la tarde, entonces le ponemos un velo para que nadie lo vea antes de las 2 de la tarde, que es que se inaugura. Y ya el acto de inaugurar la obra es jalar un mecate o jalar el velo, no sé, que se caiga el velo y una vez que el velo se cae, ya se puede ver claramente lo que está ahí detrás en la obra de arte que está detrás, ¿verdad? La aletheia, que aquí estamos traduciendo como verdad, es esa inexistencia de velos, aletheia. Cuando uno conoce la verdad de las cosas, es porque las puede ver directamente sin que haya ningún velo que interfiera entre nosotros como gente que va a conocer y las cosas que uno quiere conocer. Imagínense que uno tenga que conocer las cosas con un velo intermediando entre las cosas y nosotros. Incluso si fuera el velo como el de la novia, es incómodo. ¿Por qué? Porque ese velo tapa algo, ¿ya? Tapa las cosas. O sea, llegará un momento en el que uno dice, ¡ay, qué pereza! Ya, y me lo quito. ¿Por qué? Porque lo que quiero es ver directamente las cosas. Esa palabra, por eso les digo que es hermosa. La búsqueda que están haciendo estos autores por la aletheia, ¿ya? Por la alethes, por la verdad, es la búsqueda de poder conocer las cosas tal como son realmente, más allá de ese velo que es lo que hemos venido explicando como las apariencias. Por eso les decía yo, las apariencias engañan. O, mejor dicho, ahora ya cuando entendemos esto de las apariencias como un velo, podemos decir que las apariencias lo que hacen es que obstaculizan el acceso directo y adecuado a lo que las cosas son realmente, como para que no la podamos conocer. ¿Preguntas con esto? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Un par de cositas más para empezar a ver el prólogo y ahorita nos vamos a hacer una
nos vamos a hacer una pausa. Primero que nada, vean que en la primera parte del poema, que ustedes lo tienen acá, ¿ven? Vean aquí este relato. Este relato, vamos a ver, uno de los temas que hemos visto en el curso es esa contraposición o esa distancia, por lo menos supuesta o eventualmente real, entre lo que era el mito y el logos, entre lo que era el relato mítico religioso y el relato que recurre al logos como el iniciador de la filosofía y de la ciencia. Les recuerdo a Mardones y a Farrington, ¿verdad? Pero si ustedes ven esta primera parte, que es el proemio, la introducción del poema, es un relato que parece una historia, un cuento mítico. Eso es parte del recurso literario que está utilizando Parménides para presentarnos su propuesta. En este sentido, vean todos los elementos que aparecen por acá. Tenemos la presentación de alguien que sale de viaje. Ya solamente, vean aquí hay un elemento que es importante y es ese elemento del viaje. El viaje generalmente lo que hace es que sirve como metáfora para expresar esa ruta del conocimiento. O sea, vamos a ver, se hace un viaje, es como en los relatos míticos generalmente se habla del viaje del héroe. El héroe sale, se va, hace el viaje y después regresa con conocimientos o habiendo conquistado algo o habiendo, no sé, conseguido algo o cosas por el estilo, ¿verdad? Es muy recurrente en nuestra cultura y esto está aquí también en el poema de Parménides. El viaje, en este caso, lo que indica es que alguien emprende un viaje, lo llevan, lo llevan por un camino y el ir por este camino cambia completamente a esa persona. O sea, lo dota de un conocimiento que no tenía antes de ese viaje. Ese es el valor, digamos, simbólico de esta primera parte, que es dejar establecido que Parménides está planteando esto como un viaje que hizo, y ese viaje es de conocimiento. Ahora vean, a Parménides lo lleva una demonia, o es una especie de deidad. En este caso, aquí vean en esta parte, por eso lo puse, esta deidad, en algún caso, Parménides la refiere como una daimones, demonia. Aquí hay que entender algo. La palabra demonio, que para nosotros es negativa, por así decirlo, tiene una carga negativa, para los antiguos griegos no tenía la carga negativa que tiene para nosotros. Un daimon o una daimone, ¿ya? Son algo así como principios anímicos, por así decirlo, ¿verdad? Incluso como el que tenemos nosotros, lo que en nuestra cultura, muy cargada por esta cultura griega, por el judaísmo y por el cristianismo, lo que en estas culturas se llama espíritu, alma. Eso que más o menos es un estado interior que nosotros tenemos, eso los griegos lo llamaban daimon. No tenía ninguna carga negativa. Para nosotros un demonio es un ser espiritual dañino, que se porta mal, que hace cosas malas o que hace que la gente haga cosas malas, por decirlo de alguna manera. Pero para ellos era simplemente ese principio interior. Hoy lo podríamos llamar casi la psique, y tiene alguna correspondencia con lo que nosotros llamamos espíritu. Tan es así que hay una palabra griega, la vamos a ver después con Aristóteles, que es que cuando ellos querían hablar de la felicidad, decían eudaimonía. Eudaimonía es una palabra que significa que el daimon, ¿ves? Al final dice daimonía, ese daimon está bien, la partícula eu significa bien. Y esa palabra, eudaimonía, que literalmente significa como que una situación en la que el demonio, ese ser interior está bien, eso es lo que ellos definen como felicidad, ¿verdad? Entonces, a Parménides, quien lo lleva por el camino que va, es una demonia, es un tipo de ser
digamos, que lo lleva en ese camino para que él vea lo que le presenta. Otra cosa que es importante, este viaje Parménides lo hace hacia un camino o por un camino que no, en alguna traducción dice que nunca ha sido hollada por otros mortales. Parménides en ese sentido lo que dice es, vean, este es un camino excepcional. Poca gente, o en este caso solo yo, he transitado por él. Pero aun cuando es un camino muy raro de ser transitado, la idea es que yo vengo también a proponer con este poema una manera de transmitírselos a ustedes, ¿verdad? En ese sentido, el camino es importante, la metáfora del camino en el poema, porque es el medio mediante el cual uno puede literalmente trasladarse. Recuerden, todo esto está encadenado en un montón de juegos de metáforas. El viaje, el trasladarse, el ir por un camino, todo eso tiene que ver con la trayectoria de conocimiento de una persona. ¿Ya? Otra cosa, otro elemento que es importante. A Parménides, quien lo lleva, estas muchachas que lo llevan, en algún momento las menciona, son las Heliades, las hijas del sol. Tal como les decía anteriormente, en nuestra cultura, los verbos que tienen que ver con la visión son epistemológicamente preferibles generalmente a otros verbos. De la misma manera, todo lo que tenga que ver con metáforas de claridad y de luz tienden a significar para nosotros algo cercano al conocimiento adecuado. Y ojo, a Parménides quienes lo llevan son las hijas del sol. Las hijas del objeto más luminoso que nosotros conocíamos en ese entonces, las hijas del sol. Aquí hay una cercanía a esa claridad que está buscando Parménides. Vean que aquí cada elemento va teniendo como un significado, va teniendo una importancia, y a partir de esa importancia es que también va colaborando con la explicación que está haciendo Parménides. Ahora, otros dos elementos, y con esto vamos cerrando ahorita para hacer la pausa. Parménides, de alguna manera, está siendo llevado por un designio, digamos, que es justo, que no es azaroso, sino que hay algo que hace que esto sea lo mejor. ¿Por qué? Entre otras cosas, produce un conocimiento adecuado de las cosas, ¿verdad? Que tenemos que ver qué hacen con él. Parménides es un iluminado, de nuevo, un iluminado. Vean ahí la metáfora de la luz. Es privilegiado, ¿por qué? Porque es a él al quien se lo llevan en este viaje de conocimiento. Y en ese sentido, Parménides está, por lo menos inicialmente, en una situación mejor que los demás mortales. Pero por otro lado, el hecho de que él venga a comunicar lo que vio en ese viaje tiene que ver con que los demás mortales también tienen de suyo las capacidades que se necesitan para entender cómo transitar ese camino. Si no, no tendría sentido que él hiciera la explicación del relato que está presentando por medio de su poema. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de irnos a la pausa. Si no, entonces hagamos aquí la pausa. Tengo que es en este momento la 1:57, entonces estaríamos volviendo a las 2:07.